Este capítulo es interesante porque tiene un paralelismo de dos tipos de grupos dentro del pueblo de Dios, ¿sí? Dice el versículo 1, capítulo 65 de Isaías: fui buscado por los que no preguntaban por mí. ¿Me está siguiendo? Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Tiene un cumplimiento literal en nosotros. Y cuando digo nosotros, estoy hablando de la iglesia. A partir del Nuevo Testamento empieza una nueva etapa, una nueva dispensación llamada la dispensación de la gracia, según términos teológicos. Antes, el pueblo de Dios era en exclusividad el pueblo hebreo, el pueblo judío. Pero cuando viene Cristo a morir por los pecadores, dice el libro de Efesios que de ambos pueblos hizo uno solo y derribó la pared intermedia para ser una sola nación y un solo pueblo para Dios. Esta es una profecía que Isaías está declarando y ubica a la iglesia dentro del plan eterno de Dios. Por eso, vuelvo a leerlo, dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí. ¿Alguna vez usted preguntó por Dios? Jamás. Sin embargo, hoy lo está buscando. Y fui hallado por los que no me buscaban. Claro, nosotros éramos ajenos a los pactos, a las promesas y a la ley. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Pero Isaías ahora lo está describiendo en un contexto muy particular, muy personal, dentro de su pueblo. Dice, verso 2, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Dios está diciendo: extendí mis manos a un pueblo que anda como quiere, vive como quiere, y yo estoy ahí siempre dándome, ofreciéndome detrás de ellos. Verso 3, pueblo que en mi rostro provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Un pueblo como era el pueblo de Israel, monoteísta, cuyo Dios era Jehová de los ejércitos. Ahora resulta ser que aparte de adorar a Dios, tenían otros dioses. Adoraban dioses paganos. Por eso dice: sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Esto da la idea de que tenían dioses paganos, ídolos. Verso 4. Estoy haciendo una recapitulación a modo de introducción. Que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Practicaban, ¿sí?, la necromancia, el culto a los muertos, el espiritismo. Usted me dirá, ¿el pueblo de Israel? Sí. Habían llegado a tal punto dentro de la tierra de Canaán que habían adoptado costumbres paganas. Era una suerte de fetichismo dentro de la cultura en la que ellos vivían. Ellos debían haber conservado su Dios, su folclore, sus leyes, pero se dejaron fácilmente contaminar. Y esto le puede pasar también a la iglesia, que adoramos a Jesús, que tenemos el Evangelio, que nos ha sido revelada la verdad de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Pero en un sentido también amplio, el creyente puede llegar a apartarse y puede llegar a abrazar costumbres y a naturalizar conductas que van en contra de lo que profesa. ¿Qué dicen? Verso 5. Estate en tu lugar y no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde
todo el día. He aquí que está escrito, está delante de mí. No callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Y por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron, por tanto yo les mediré su obra antigua en su seno. No pareciera que Dios estuviera hablando a su pueblo. Es un juicio. Dios está remarcando su conducta moral, que dejaba mucho que desear. Estaban, como le dije hace un momento, mezclando el culto a Dios con prácticas paganas. Se estaban apartando de Dios, pero era el pueblo de Dios. Pero dice algo interesante el verso 8. Así ha dicho Jehová. Como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdicies, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. ¿Qué está queriendo decir? Que aún dentro de la viña de Dios, aún cuando el pueblo se había corrompido, aún cuando en el corazón se habían apartado de Dios, no visiblemente, pero sí espiritualmente, cuando se escondían y cuando hacían cosas detrás de la vista de Dios, aún así dentro del pueblo como estaba y en la condición que estaba, lo que está queriendo decir el Señor es que todavía se conserva un remanente. Todavía dentro del pueblo de Dios, aun cuando estuviera apartado, aun cuando hubiera dejado sus leyes, aun cuando no estuvieran caminando en su ley, en su espíritu, Dios todavía tiene un remanente, Dios todavía preserva un grupo, Dios todavía tiene dentro de ellos aquellos que le temen y aquellos que quieren hacer su voluntad. Por eso dice, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdicies, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Dios estaba enojado con su pueblo, sí, pero había un pequeño grupo que lo buscaba. Había un pequeño grupo que en ese grupo y por ese grupo había bendición de Dios todavía. ¿Será que dentro del pueblo de Dios, aun cuando algunos caminen fuera de su voluntad, aun cuando algunos no cumplan su palabra, habrá otros que lo buscan incesantemente, habrá otros que sí desean pagar el precio, habrá otros que sí quieren hacer las cosas como Dios manda y obedecer su palabra? Note usted ahora que voy a entrar en una decantación y a medir dos grupos frente a un mismo Dios. Primero, en el verso 8, a este grupo y a este remanente, a estos que siempre están, a estos que los buscan a todo precio, los llama mis siervos. Diga conmigo, mis siervos. Y dice, verso 9, sacaré descendencia de Jacob. El juicio venía para toda la nación. Pero dice, sacaré descendencia. Significa que de ese grupo, de esa nación, de ese pueblo, va a apartar un remanente. Y le llama a mis siervos en el verso 8. Y en el verso 9 también. Dice, mis escogidos poseerán por heredad la tierra y mis siervos habitarán allí. Yo tengo 7 bendiciones de seguir a Dios. O mejor dicho, 7 bendiciones por seguir a Dios. ¿Sí? Y también hay consecuencias de dejar a Dios o apartarse de Dios. La primera bendición es que dentro de ese pueblo
hay bendición. Míralo al de al lado y decirle, dentro tuyo dice Dios que hay bendición. Segundo, dice que Dios tiene por heredad montes. Y lo va a decir en el verso 9. Mis siervos habitarán allí. Para ponerlo en términos alegóricos, siempre que la Biblia habla de un monte, habla de un lugar alto. Y siempre que se habla de un lugar alto, se habla de un lugar para ir a un encuentro con Dios. Siempre a lo largo de toda la Escritura, desde Génesis a Apocalipsis, los montes, en el sentido literal, solemnizan los actos divinos. Los montes son donde Dios se manifiesta. Los montes son donde Dios pedía los sacrificios. Los montes eran los lugares altos donde subían los profetas a orar, donde subían los sacerdotes a bendecir el pueblo, donde subían a construir los altares. El monte siempre representa el encuentro con Dios. Y dice que los siervos de Dios habitarán en los montes por heredad. ¿Cuál es tu heredad? El monte de Dios. ¿Cuál es tu heredad? La presencia de Dios. ¿Cuál es tu heredad? Que te encuentres con Dios donde nadie se puede encontrar. Mis siervos habitarán allí. Verso 10 dice, y será Sarón para habitación de ovejas, y el valle de Acor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. Sarón y el valle de Acor era la tierra con mejores pasturas por sobre cualquier tierra de Israel. Era esa pastura deseada, era esa pastura para los ganados. A lo mejor se lo conté o no, y si se lo conté, se lo voy a refrescar. En una oportunidad tuve que llevar un misionero que había venido de Brasil a comer a un lugar. Y dije, lo tenemos que honrar y tenemos que llevarlo a un lugar lindo, ya que viene al país y que en otros lugares se dice que la carne argentina es muy rica y demás. Y aquellos que hemos tenido oportunidad de viajar podemos dar fe que sí, que en otro lado no se come la carne como aquí. Entonces lo llevé a un restaurante en Capital y viene un mozo y me dice, ¿qué se van a servir? Carne. Quiero que el hombre de Brasil pruebe la carne argentina. Ah, bueno. Y viene y dice, tengo una carne de 7 pasturas. Yo dije, pero yo no pedí verduras. Créame que cuando la cortaba en fetas se caían así como si fuera un jamón. ¿Sí? Y nos daba a comer la carne feteada. Y yo dije, ¿puede explicarme cómo es las 7 pasturas? Me dice, normalmente la vaca come 1 o 2 pasturas, se la mete en 1 o 2 corrales y es carne tierna. Pero la de 7 pasturas está puesta en diferentes corrales, los cuales hace que el animal camine, digiera mejor la pastura y eso hace de la carne mucho más blanda, tierna, rica, sabrosa. Y le puedo decir que era una carne extraordinaria. El valle de Acor y Sarón, por eso dice que Jesús es la rosa de Sarón, el lirio de los valles, porque la vegetación allí era suculenta, era productiva, era bendecida, el rocío del cielo hacía la fertilidad del valle. Sin embargo, dice que esos lugares delicados son para los hijos de Dios, para aquellos a los cuales buscaron a Dios, para mi pueblo que me buscó, dice el texto. Pero los que dejáis a Jehová, verso 11, sígame, que olvidáis mi santo nombre y ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino, yo también os destinaré a la espada y a todos vosotros os arrodillaréis al degolladero por cuanto llamé y no respondisteis. Hablé
y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que me desagrada. Mirá al de al lado y decirle, ¿de qué lado querés estar? Y no le está hablando a un pueblo que no conoce a Dios, le está hablando a alguien que sí lo conocía. Dice, por cuanto llamé y nadie me contestó. Para vosotros que dejáis a Jehová y que olvidáis mi santo nombre. Llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo. Verso 12. Mientras que por el otro lado, promete a aquellos que son sus siervos, que serán habitantes de los montes, que tendrán las mejores pasturas porque lo buscaron a Dios. Ahora dice el verso 13. Por favor, présteme atención acá, que esto tiene jugo. Mire, por tanto, así dijo Jehová el Señor. He aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis. ¿De qué lado estás? He aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. Mientras usted come, el que no busca a Dios tendrá hambre. Mientras usted bebe y disfruta, el que no busca a Dios tendrá sed. Ahora, dentro del mismo pueblo, no es que está hablando de los impíos, no es que está haciendo una diferencia entre los creyentes y los no creyentes, los cristianos y los incrédulos. No. Dentro del mismo pueblo de Dios habrá personas que podrán ostentar la bendición, habrá personas que podrán disfrutar la bendición del cielo, mientras que habrá otros que dentro del mismo pueblo, dentro del mismo cuadro, padecerán por su obstinación y su dureza ante Dios. Pero dice el verso 13, mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. Mientras que usted se alegre, el que no busque a Dios tendrá vergüenza, tendrá culpa, tendrá temor, será presa del infortunio y de la incertidumbre. Usted decía, qué despiadado. No es despiadado Dios, es justo con aquellos que lo buscan, con aquellos que están en su casa, con aquellos que temen a su palabra, con aquellos que cantan a Dios y bendicen al cielo. Verso 14, he aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis. Verso 8, mis siervos. Verso 9, mis siervos habitarán. Verso 13, mis siervos comerán. Verso 13, mis siervos beberán. Verso 13, mis siervos se alegrarán. Verso 14, mis siervos cantarán con júbilo del corazón. Verso 15, y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos. Y Jehová el Señor te matará. Y a sus siervos llamará por otro nombre. 7 veces aparece la palabra mis siervos. Diga conmigo, ese soy yo. ¿Seguro? Claro que sí. Y porque, a ver, si no, ¿qué diferencia habría en aquellos que buscan a Dios y aquel que se toma las cosas de Dios a la ligera? ¿Qué diferencia habría entre aquel que se abstiene y guarda su santidad y guarda su corazón y persevera y camina en medio de las pruebas y sufre todo tipo de situaciones y de atropellos, al igual que cualquiera, pero aún así bendice a Dios y glorifica a Dios en medio de las circunstancias, contra aquel que le da todo lo mismo, que a la hora de elegir o de priorizar las cosas de Dios, se toma licencias
para hacer su propio camino, su propio destino. Aquí es donde Dios divide sus siervos sobre aquellos que lo tienen en poco. El que se bendijere, dice el verso 16, en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser siervos de Dios? Las bendiciones de seguir y las consecuencias de dejar a Dios. Aún dentro de los malos, Dios puede tener a los buenos. ¿Cuántos dicen amén? Y en el en el capítulo 58, versículo 12, viene hablando también de los siervos de Dios. Tiene un título, el ayuno, que Dios aprueba, o el verdadero ayuno. Pero mire lo que dice en el versículo 12. Los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Por qué dice esto? Porque la bendición es para vos, pero también la bendición tuya alcanza a las generaciones venideras. ¿Me está entendiendo? ¿Vos sos temeroso de Dios? Bueno, Dios te da la garantía que tu descendencia o lo que vengan detrás tuyos o aquellos a quienes tú levantes, aquellos a quienes tú influencies, aquellos a quienes tú encamines en las cosas de Dios, dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación. Todo aquello que otros no habían podido levantar, todo aquello que otros no habían podido edificar, todo lo que para otros era ruina, era miseria, era enfermedad, era zozobra, los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Es extraordinario lo que dice y tiene una aplicación tan amplia para la vida. Puede uno aplicarlo a los sueños, a los proyectos a futuro. Puede uno descansar en las promesas de la salud, de la sanidad, del progreso, de la prosperidad y de todo lo que el ser humano necesite aquí abajo para garantizarse la perpetuidad y la bendición de Dios. Vuelvo a leerlo. Los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Dígalo conmigo, los míos edificarán lo que otros no pudieron. Dele un aplauso a Jesús. Los cimientos de generación. El que pone la piedra fundacional para que algo nuevo acontezca. Y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillo, restaurador de calzadas para habitar. Restaurador y reparador. De vuelta, restaurador y reparador, pero también edificador. Según el texto al comienzo, edificador, restaurador, reparador. En otras palabras, toda una bendición. Una persona que siempre tiene para dar, una persona que siempre tiene para bendecir, una persona que siempre le vas a encontrar una palabra de motivación, de alegría, de esperanza, de fe.
Este tipo de gente es la que necesitamos, este tipo de gente es la que tenemos que ser con este perfil. Esto echa por tierra la crítica, el negativismo. Esto echa por tierra aquella persona que siempre se está quejando, que nunca le podés sacar algo bueno. Dice la Biblia que yo seré un edificador, un restaurador y un reparador. ¿Y sabés qué? A causa de eso, Dios te da bendición. Cuando vos bendecís, Dios te bendice a vos. ¿Cuántos dicen amén? Hay toda una lista que podría hacer en esta noche, pero piense que todo lo que usted está haciendo tiene que tener un resultado, tiene que tener una consecuencia, tiene que tener un fruto. Hay veces uno se desanima con las situaciones del día a día, con las pruebas, con los infortunios, con las cosas, los sobresaltos de la vida. Pero aquellos que buscan a Dios a pesar de eso, Dios les dice: mis siervos, mis siervos, mis siervos, mis siervos. Vos vas a comer, otro va a tener hambre. Vos te vas a alegrar, otro va a llorar. Vos vas a tener para beber, otro va a tener sed. Hay una recompensa. Hay una bendición.